Un saludo para todas y para todos. Estamos aquí realizando la entrevista a un administrador público de conformidad con el trabajo de pensamiento sociológico. Nos acompaña hoy Andrés Castro, quien es administrador público y quien nos va a conceder la entrevista el día de hoy. Un saludo, Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, ya como lo mencionaba Juan, mi nombre es Andrés Quintero, soy administrador público, mm, me gradué hace aproximadamente 2 años y he trabajado con organizaciones sociales y haciendo seguimiento y monitoreo. Me gustaría que tal vez nos contaras de dónde te graduaste de administración pública, hace cuánto. Sí, bien, yo estudié en la ESAP, eh, me gradué en el 2018. eh, Ya llevo casi, no, 2 años larguitos como profesional. Vale, Andrés. Bueno, entonces para comenzar a entrar en materia ya con la entrevista, partiendo de la idea de que la administración pública es la parte más visible de un Estado en su generalidad y de sus acciones, quisiéramos preguntarte primero, ¿qué es un administrador público? Desde tu experiencia y desde tu formación académica y profesional, ¿qué es un administrador público? Bueno, vale. Mm, bueno, ahí lo que yo entraría a decir inicialmente es que, como cualquier otro campo del conocimiento, eh, creo que la administración pública como un saber científico, pues ha implicado que ese saber tome unos matices prácticos, ¿sí? En el caso de la administración pública, creo que todo este campo del conocimiento que gira alrededor de lo público y de las organizaciones públicas, digamos que en ese sentido, como alrededor del Estado-Nación, eh, pues está orientado a precisamente tratar de coger los conocimientos que se han elaborado desde la sociología, desde la ciencia política, desde la economía, desde la antropología, eh, de incluso diría yo, con mi experiencia de mi formación al final de la carrera, en urbanismo, en planeación, digamos que este campo es bastante amplio, ¿sí? Algunos consideran que es interdisciplinario. Entonces, a partir de esos saberes, lo que se ha tratado de hacer es generar un saber mucho más práctico. Está alrededor de lo que se conoce como las burocracias, ¿no? Entonces, digamos que en un sentido muy convencional del campo de conocimiento del saber administrativo público, se puede decir que el administrador público es aquel que, que tiene un conocimiento teórico y práctico sobre lo público, las organizaciones públicas y digamos que en un sentido mucho más amplio, pero también restringido, desde mi perspectiva, en las burocracias estatales, ¿sí? Ahora, yo creo que y eso sí va un poquito más ligado como a mi experiencia profesional y a la de mis compañeros con los que tengo contacto, es que digamos que hay cierta flexibilidad y amplitud, ¿no? Frente a lo que es ser administrador público. Hay gente que está, que hemos tenido la oportunidad de, de ejercer nuestra profesión por fuera del Estado, ¿sí? Más ligado a, a lo que se conoce como las organizaciones sociales o el tercer sector, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales. Entonces, creo que eso también es un,
Diríamos que en el sentido no convencional, o no tan convencional, también sería otra forma de ser administrador público, ¿no? Y creo que allí también están, por ejemplo, quienes desempeñan cargos de elección popular, ¿m? Ediles, conozco personas que están ligadas como todo al ejercicio del gobierno, ¿sí? Alcaldes locales, bueno, eh, concejales, bueno, etcétera, que creo que nos permite ver lo amplio y lo diverso que es ser administrador público, ¿no? Porque creo que a veces inicialmente se nos plantea como hay una mirada bien caricaturesca de lo que es administrador público, como el que está en las oficinas, el que pone sellitos, el que revisa papeles, y pues creo que es importante que también nos salgamos de ese molde y miremos que hay un gran campo muy diverso, insisto, y muy heterogéneo para ser administrador público. Listo, Andrés. En torno a esto y teniendo en cuenta lo que nos acabas de decir, tu percepción sobre qué es un administrador público, también nos gustaría preguntarte qué funciones y labores cumplen los administradores públicos. Listo, dale. Ahí yo lo ligaría un poquito con lo que ya mencioné, ¿no? O sea, para mí la administración pública tiene que ver con el estudio de lo público, que es clave, central ahí, las organizaciones públicas y desde luego las burocracias y el Estado. Sí, creo que eso es lo que convencionalmente o bueno, lo que por lo menos en mi paso por la ESAP me permitió, o fue el concepto que yo me hice de la administración pública, ¿no? Entonces, yo diría que frente a las habilidades, los conocimientos que debe tener el administrador público, pues, insisto, creo que ese, digamos, objeto de estudio eh, hace que la administración pública tenga un abordaje interdisciplinario. Si nos damos cuenta en mi plan de estudios, nosotros vemos sociología, vemos economía, vemos ciencia política, vemos planeación, vemos derecho, eh, insisto, vemos inclusive cositas de urbanismo, eh, bueno, y no sé, ustedes ahí ya creo que tendrán una idea mucho más específica, pero digamos que a eso voy para decir que todos esos conocimientos son valiosos para aproximarnos a lo público, ¿sí? Porque en últimas lo público a veces se nos torna un poco gaseoso, un poco difuso, ¿no? Es bastante difícil entrar a definir qué es lo público, pero digamos que yo me atrevería a decir que son los asuntos comunes de la vida social, ¿sí? Y creo que es valioso tener esa mirada interdisciplinar para, para, para aproximarnos a lo público, ¿no? Eso frente a los conocimientos. Y me atrevería, ya esto sí un poquito más desde la experiencia práctica, a decir que, que es importante empezar a incorporar cositas tales como eh, todo lo que tiene que ver como con ese paradigma de las sociedades del conocimiento y todo el boom y la revolución de las comunicaciones y la tecnología, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que he desempeñado funciones alrededor del seguimiento y del monitoreo, me he dado cuenta que el manejo de gran cantidad de información de lo que se conoce como Big Data es clave para los administradores públicos. Tomar decisiones con base en un montón de información, en gran cantidad de información, también es algo que deberíamos incorporar a nuestra formación. Y con ellos otras cosas como inclusive podríamos incorporar cositas muy básicas de programación,
de sistemas de información geográficas, cosas herramientas que nos permitan aproximarnos a esas cosas que creo que son claves en este momento. Y me decías los conocimientos y las habilidades, creo que me planteas. ¿Qué funciones y labores? Funciones. Y como te digo, o sea, convencionalmente diríamos que las funciones serían saber planear, saber de contratación pública, eh, saber de control interno de las organizaciones, saber de política pública, ¿sí? Creo que si lo reducimos a lo que te digo, que es el perfil del administrador público por excelencia, que sería lo público estatal, pues ese serían como las funciones que tendría un administrador público convencional. Pero como te decía, el campo se abre y se vuelve muy heterogéneo y encuentras administradores públicos asesorando a organizaciones campesinas alrededor de la planeación de sus territorios, alrededor de políticas públicas que permitan el acceso a la tierra, de formas de contratación que permitan que organizaciones puedan ejecutar proyectos que mejoren sus condiciones de vida. Mm, eh, Puedes encontrar gente que hace seguimiento a las políticas públicas, que hace auditorías, que, que, que formula políticas públicas. Es decir, a lo que voy es que las funciones, o sea, podrías llegar a definir elementos comunes, pero después eso toma un montón de formas y de matices. Entonces, pues yo diría que eso depende también de los intereses de cada uno de nosotros, ¿no? Si a mí no me interesa la contratación, pues seguramente mis funciones no van a ser por el lado de la contratación. Si me interesa la planeación, seguramente mis funciones serían por el lado de la planeación. Pero pues a lo que voy es que yo diría que convencionalmente estas serían las funciones, pero como te digo, se diversifica un montón. Sí, bueno, teniendo en cuenta esto que nos acabas de decir, que incluso definiría como una noción, una visión un tanto crítica, por decirlo de esa forma, no sé si le quepa el término, sobre lo que es la administración pública y lo que debe ser un administrador público, es decir, no solo a lo convencional, a lo teórico. ¿Qué habilidades, qué competencias debería alcanzar un administrador público desde esa percepción que tienes de la administración pública? Bueno, lo primero, creo que lo principal es la investigación social. Creo que el administrador público ahí sí tiene que salir de la oficina y asumir un rol muy activo de investigador social, ¿sí? Creo que ese es fundamental, esa competencia sería fundamental porque, porque hay muchos elementos de la realidad y más de la realidad, de la compleja realidad colombiana, que no se pueden estudiar a partir de los paradigmas o la ortodoxia teórica de la administración pública, ¿sí? Eh, pues porque Colombia es una vaina bien interesante, entonces creo que ahí está el reto, ¿no? Asumir esa competencia, la de ser un investigador social muy completo para ser un buen administrador público. La otra competencia que insisto desde mi experiencia, es asumir un rol muy activo en la resolución de conflictos. Lo público está en disputa, ¿no? Pero también implica consensos sociales. Entonces, ahí también creo que sería una competencia interesante y es que nosotros como administradores públicos
se nos den todo el conocimiento y las habilidades para resolver conflictos. Sí, creo que gestionar lo público en un 90% pasa por resolver conflictos. Entonces, creo que ahí es clave esa habilidad o esa competencia. La comunicación, creo que también es un elemento clave y como lo digo, más en estos tiempos en el que las redes sociales son una herramienta muy potente que permite comunicar muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que también un elemento clave es el trabajar en grupo. Creo que en la universidad uno tiene muy malas experiencias de trabajos en grupo. Sí, ojalá no sea este el caso. Espero que sepan trabajar muy bien en grupo, pero nos cuesta mucho aprender a trabajar en grupo. Y trabajar en grupo implica cooperar, implica comunicarse bien, implica valorar cada uno de los conocimientos que tiene cada uno. Y eso es muy valioso a la hora de ejercer eh, como, como administrador público. Creo que muchas veces por no trabajar en grupo se dejan de hacer cosas que podrían ser importantes para la gestión de lo público. Entonces, pues, insisto, desde mi experiencia como administrador público, yo diría que esas son claves. Tratar de formarse y ser un investigador social muy activo, tener habilidades de comunicación, resolución de conflictos y aprender a trabajar en grupo. Creo que esas competencias son claves. Bueno, Andrés, teniendo en cuenta lo que nos has dicho anteriormente, ¿qué conocimientos debe poseer un administrador público? Bueno, creo que ahí ya he dado como algunas ideas, ya con lo que planteé anteriormente. Mm, y como te decía, la administración pública, lo público, las organizaciones públicas, las burocracias, o bueno, otras formas de organización que no solamente son las burocracias, hay otras formas de organización, implica un conocimiento interdisciplinario, ¿sí? Es importante conocer y también un poco yo diría que ser muy crítico de todas las paradigmas y las ortodoxias que existen alrededor de cada disciplina, ¿no? Entonces, ser muy crítico, por ejemplo, con lo que se nos ha planteado que es el poder, que es el Estado, eh, que es el gobierno. En el campo de la economía, ser muy crítico con que ahí vaya que si hay ortodoxia con todas estas teorías del consumidor, de que lo importante es la oferta y la demanda, en el campo de la sociología de la sociología de las organizaciones, que las organizaciones, el contexto, el ambiente, bueno, eso que digamos todos como en la administración pública tenemos acceso, ¿no? Creo que hay que ser muy crítico con eso, pero hay que saber, insisto, hay que aprender las teorías del poder, las teorías del gobierno, hay que aprender desde luego sobre demanda, oferta y demanda, hay que aprender sobre sociología de las organizaciones, hay que aprender sobre política pública, hay que aprender sobre planeación, hay que aprender sobre contratación, sobre derecho en general, ¿sí? Pero hay que ser muy críticos, hay que ser muy críticos. Y, eh, y lo otro, como ya lo he mencionado un poquito, es que sí hay que empezar a incorporar cosas que son de otros campos del conocimiento y que están teniendo mucha incidencia en el mundo de hoy. Ahí les planteaba un caso, como todo el tema de la información, de las comunicaciones, de los programas, de las aplicaciones. Eso es clave y creo que como administradores públicos y mirando el plan de estudios y el currículo, pues no está incorporado.
Bien, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el prestigio social de un administrador público en la nación colombiana? Yo diría que no hay prestigio social, yo empezaría por ahí. ¿Por qué? Yo creo que en general lo que estamos viviendo, y no solamente en Colombia, es una crisis de las instituciones en general, ¿sí? Pero yo diría que en particular hay una crisis de los partidos políticos no representan a nadie. eh, Puedes inclusive mirar las encuestas de percepción ciudadana que hacen todas estas encuestadoras a propósito de todo lo electoral. Te vas a dar cuenta que la ciudadanía en general no se siente representada por ningún partido político, ¿sí? Si nos vamos por el lado del Congreso, por el lado del Congreso, te vas a dar cuenta que hay un montón de gente que percibe que hay corrupción, que los políticos eh, no legislan para los intereses de la ciudadanía, y también es otra institución que tiene poca legitimidad. Mm, si te vas por el lado de las burocracias, aún peor. Todo el mundo considera las burocracias ineficientes, lentas, eh, impersonales, excluyentes, ¿sí? Si no, ustedes lo viven. Vanse a control, registro y control, y pidan un registro de, de estudios, y se van a encontrar con todas las trabas posibles. ¿Sí? Y digamos que es lo más cotidiano que tienen ustedes acceso. Pero creo que ahí voy. O sea, si estamos en una crisis de esa dimensión, pues creo que lo último que hay es prestigio social alrededor de quienes gestionan lo público, ¿cierto? Y creo que por el contrario hay que buscar los mecanismos, formular políticas también, desde luego, para que quien gestiona lo público realmente mm, mm, asuma una actitud diferente, pero también, ¿cómo decirlo? No solamente asuma una actitud diferente, sino también sepa que gestionar lo público es ser participativo, ser eficiente es clave. Y creo que eso no lo entienden quienes gestionan lo público. Yo no diría por eso que haya prestigio social, creo que por el contrario estamos en una crisis de legitimidad, y creo que el reto para nosotros, los administradores públicos, para ustedes que se están formando en la administración pública, es precisamente mirar de qué manera nos pensamos políticas, mecanismos, instrumentos, eh, prácticas que nos permitan que la sociedad y la ciudadanía vea en quienes gestionan lo público un aliado estratégico para acceder a sus derechos. Bien, Andrés, para ti, ¿cuáles son los principales problemas de la administración pública aquí en Colombia? Bueno, ahí vemos que lo podemos conectar con lo que ya estaba mencionando. Mm, Como te digo, creo que hay una crisis general de legitimidad, de aprobación, de participación, de representatividad. Mm, y creo que me preguntaste por los problemas, ¿cierto? Problemas de la administración pública. Listo. Sí, Entonces, te yo pregunto. creo que el primer problema de la administración pública es... ¿Cómo? Que te había preguntado por los problemas de la administración pública. Vale, vale. Entonces, el primero yo creería que creo que es la democracia. Creo que aún hace falta mucho para,
para configurar un espacio en el que se pueda definir de manera participativa lo público. Creo que, creo que nuestro sistema electoral y nuestro sistema de partidos tienen un montón de problemas, un montón de vicios. Creo que hay aún una gran cantidad de sectores en el país que están excluidos de esa posibilidad de participar en la definición de lo público. Creo que hay algunos sectores que aún no se sienten representados. Entonces, yo diría que lo primero sería, el primer reto o problema de la administración pública es ampliar la democracia y tener una democracia mucho más activa también. Creo que los sectores sociales y la ciudadanía en general está pidiendo una participación mucho más activa, más allá de lo que convencionalmente se cree que es la participación, que es el voto, ¿no? Todo lo asociamos con democracia. Si hay voto, ahí hay democracia. Y creo que pues eso ya se está rompiendo un poco. Esa idea se está rompiendo un poco, afortunadamente. Y la gente ya considera que la democracia es mucho más, son muchas más cosas, no solamente elegir ahí. El segundo problema que yo creo que lo he visto un poco, he tenido la oportunidad de ciertos trabajos de viajar a zonas, a territorios donde el conflicto aún persiste, donde el conflicto dejó muchas secuelas. Y creo que la administración pública tiene una deuda con esos territorios. Creo que la gestión de lo público allá es muy embrionario, muy artificial, es insuficiente. Entonces yo creo que generar capacidades para que esos territorios empiecen a gestionar lo público a partir de sus experiencias, porque hay experiencias bien interesantes, pues es clave. Por ejemplo, voy a comentar aquí una rápidamente que me parece bastante diciente. Yo tuve la oportunidad en un trabajo de hacer, de ir a recoger información para el seguimiento al acuerdo de paz con las FARC. Entonces, yo estuve en zonas, en municipios que fueron priorizados para la implementación de programas de desarrollo con enfoque territorial. Estuve en un municipio que se llama San José de Uré, en Córdoba. Y cuando tú llegas a ese municipio, cuando nosotros llegamos a ese municipio, ya todo el municipio sabía a qué habíamos llegado, ¿sí? Se veían camionetas, sabíamos que era una zona de cultivos de uso ilícito, una zona de narcotráfico. Entonces, pues se sentía el ambiente súper tensionante. Todo el mundo te observaba, sabías qué hacías, qué comprabas, qué decías, todo. Y digamos que cuando ya nos fuimos adentrando un poquito más hablando con la gente, pues nos dimos cuenta que la violencia ha estado permanentemente en ese territorio, que no tienen colegios, que no tienen centros de salud, que no tienen vías para conectarse, para sacar sus productos, que no tienen ayuda técnica para sus cultivos. Por eso gran parte de esa población pues, se dedica a actividades, a economías ilegales. Entonces, creo que ahí está uno de los otros problemas, que es eh, como generar capacidad para que esos territorios puedan gestionar lo público a partir de sus necesidades. Y yo había anotado otro, espérame. Y ya, y lo otro creo que sí, es algo, otra vez, insisto, muy personal. Y es que lo público tiene que permitirnos superar la desigualdad social. Lo público debe permitir que aquellos
son excluidos por el mecanismo del mercado y por las instituciones del Estado, pues deben encontrar en lo público un refugio para acceder a sus derechos fundamentales, ¿sí? Que el que no pueda pagar una universidad privada, pues tenga alrededor de lo público estatal una posibilidad para acceder a la educación superior, ¿no? Entonces, yo sí creo que esos son los tres grandes problemas de la administración pública para mí en este momento. Democracia, deudas con los territorios y superar la desigualdad social. Bueno, pues teniendo en cuenta lo que nos acabas de decir, ¿de qué manera se pueden resolver dichos problemas? Esa pregunta está más difícil que la anterior. No, imagínate, si no hemos podido resolver esos problemas en 200 años de vida republicana, me la planteas así, es difícil, pero voy a tratar pues de desglosar algunas ideas generales, ¿no? Frente a la democracia, yo creo que el balón está en el campo de esos sectores sociales que han sido excluidos y de la ciudadanía que cree que hay que ampliar la democracia, ¿sí? Creo que el reto está en fomentar nuevas formas de participación, ¿sí? Mm, hay, de hecho, constitucionalmente, o sea, no quiero ser leguleyo, pero constitucionalmente hay un montón de mecanismos de participación. Está el referendo, está el cabildo, están, de hecho, inclusive las revocatorias de los mandatos. O sea, hay un montón de mecanismos de participación que creo que la sociedad, algunos sectores de la sociedad y la ciudadanía no han hecho, pues no los han usado, ¿no? Entonces creo que la forma de resolver ese problema es desde luego esa, pero también tratando de que pues del Estado también asuma su responsabilidad, ¿no? Y las instituciones públicas, que creo que es algo que no pasa mucho, ¿no? Todos sabemos que la corrupción se come un montón del presupuesto público, del gasto público, y de hecho, yo diría que cuando hubo esta consulta anticorrupción, creo que hay elementos, creo que algunos no tan eficientes como otros para contrarrestar un poco la corrupción, ¿no? Como que quien, quien, quien se le hubiera demostrado que había cometido delitos contra la administración pública, pues nunca más pudiera contratar con el Estado, ¿sí? Y pues miren lo que pasó con la consulta anticorrupción. Entonces, que además de utilizar esos nuevos mecanismos, de inventar, creo que la palabra clave es acá es inventar nuevas formas de participación política, eficientes también, creo que hay que poner eso en la mira, eh, pues nos permita ampliar la democracia. Frente a la deuda con los territorios, bueno, no sé si ustedes, no creo. Más adelante ustedes van a ver una materia que se llama, creo que RIC, no sé si se sigue llamando igual, donde van a hablar de la descentralización, les van a explicar cómo se organiza territorialmente el Estado. Y pues la mayoría de territorios, de municipios en Colombia, tienen una vocación rural. Son territorios a los que no, insisto, no se ha generado capacidad administrativa para asegurar sus derechos. Y eso en parte obedece a que la nación controla todavía muchas cosas, controla gran parte del presupuesto. Entonces yo creo que ahí una de una de las formas de resolver ese problema sería dándole mucho más autonomía a los municipios, creo que, y fomentando la participación en los municipios, ¿no? Hay cosas absurdas, como que
las regalías, que son los recursos que recauda la nación por la explotación de recursos no renovables, pues generalmente es el petróleo, se inviertan en cosas tan absurdas como una piscina en un municipio donde no hay agua potable, ¿sí? Entonces, que, que, mm, que además pues que quién sabe más qué problemas hay en San José Ure, el municipio que les contaba, que los mismos pobladores de San José Ure den la autonomía para que ellos puedan definir en qué se va a gastar los recursos, ¿sí? Y que haya un control, desde luego, desde la ciudadanía para que esos recursos se inviertan en lo que realmente se requiere. Y frente al tercero que yo planteaba, que la desigualdad social, pues es fortalecer lo público en todas sus dimensiones. Lo público el caso más cercano que tenemos nosotros son las universidades. Fortalezcamos las universidades públicas, construyamos universidades públicas nuevas, ampliemos las plantas de personal de docentes en las universidades públicas, motivemos a que las universidades públicas generen proyectos con organizaciones sociales, que generen proyectos con alcaldías, que permitan reducir el acceso a muchos bienes y servicios que un montón de gente todavía no tiene acceso, ¿sí? Entonces creo que a grandes rasgos, y para no extenderme tanto, yo diría esas tres cositas frente a la pregunta que haces tú. Bueno, pues, ¿cuál es el papel del administrador público en la actual crisis de salud pública? Cada pregunta es más difícil que la anterior, ¿cierto? Bueno, yo diría que es que es complejo, ¿no? Es complejo porque pues hacía un montón de tiempo una pandemia no tenía el alcance que ha tenido el COVID. Eh, Creo que ¿cómo decirlo? La fragilidad de lo público o la fragilidad en lo que se ha venido eh, llevando lo público, pues ha provocado que muchos sistemas, de hecho en la mayoría de países del mundo, los sistemas sanitarios pues no tengan cómo responder a la pandemia, ¿sí? Mira que, por ejemplo, si no recuerdo mal, perdón, cuando inició las cuarentenas, era la intención de generar eh, mayor capacidad de los sistemas hospitalarios, ampliar el número de unidades de cuidado intensivo y, y digamos que posponer los picos de la pandemia, pues porque no estábamos preparados. Entonces, la, creo que la administración pública, en este caso, pues tiene que propender por fortalecer los sistemas públicos sanitarios, fortalecer los sistemas hospitalarios, hace parte de ese reto que nos pone gigante el COVID, pero también creo que otros países han dado varias lecciones interesantes. No sé si ustedes conocen un poco el caso español. En España han implementado políticas muy interesantes para hacerle frente al COVID. Implementaron un ingreso mínimo vital para, pues, para que ciertos sectores más vulnerables dentro de la sociedad española pues pudieran acceder a muchos bienes pues, que están condicionados porque si tú no tienes un salario no puedes coger mercado, bueno, etc. Entonces yo creo que la administración pública, el reto de la administración pública está, insisto, en defender lo público, fortalecer lo público, y en eso fortalecer lo público, que va un poquito ligado a mi respuesta anterior, que es superar las desigualdades, también generar sistemas de cuidado colectivo, ¿sí? Eh, Reconocer que, por ejemplo, reconocer que en Colombia hay mucha informalidad, mucha informalidad.
Hay personas que dependen de sus ingresos diarios para poder acceder a un montón de bienes, a un mercado, a una libra de arroz, a una docena de huevos de 1800. Entonces, es bien difícil para ellos quedarse en casa y generar medidas de autocuidado cuando no se les asegura eso. Entonces, yo sí creo que hay que generar sistemas de cuidado colectivo desde lo público, mucho más robustos, porque creo que por el contrario aquí en Colombia lo que se ha propendido es como para desmantelar lo público y ver lo público como ineficiente, como costoso, eh, y hay un montón como de prejuicios alrededor de lo público. Entonces, que el reto está en ese, y más con la pandemia. ¿Y usted qué piensa del ejercicio laboral de la administración pública? El ejercicio laboral. Bueno, voy a tratar de responderte con mi experiencia y tratando también de meter experiencias de compañeros y compañeras que también son administradores públicos. Como te digo, como les decía inicialmente, hay muchos campos de la labor del administrador público. De hecho, una vaina que es interesante, de hecho el ministro una vez estaba chismoseando al Ministerio de Educación y planteaban que ocurre algo, ahorita está ocurriendo algo muy raro y es que los perfiles profesionales a veces no corresponden con los perfiles laborales. Entonces, por ejemplo, tenemos ingenieros civiles haciendo planes de ordenamiento territorial, que no está mal, no está mal, o sea, no quiero que se tome de esa manera, pero pues ahí a lo que voy es que ahí ese perfil lo puede ejercer también un politólogo, lo puede ejercer un administrador público, ¿por qué no un ecólogo? ¿Sí? Es decir, la labor del administrador público es muy diversa, es muy diversa. Eh, tú, tú puedes ser asesor de organizaciones sociales y puedes estar en una oficina de contratación haciendo contratos para alguna organización pública, ¿sí? Entonces, pues creo que la labor del administrador público es muy diversa. Mm, Habría que ver, no sé, la verdad desconozco las estadísticas. Habría que ver, por ejemplo, si el Colegio de Administradores Públicos tiene pues una gráfica, bueno, algún diagnóstico de cuáles son los cargos que más se ocupan los administradores públicos. Creo que eso les podría también un poco ayudar, pero con la experiencia que yo tengo, te puedo decir eso, que ya es un poco lo que ya he venido diciendo desde el inicio. Ok, Andrés, ahora yo tengo una pregunta y es, ¿qué le aconsejarías a un estudiante de administración pública y ya con estos 2 años de egresado de la universidad? Bueno, ¿qué le recomendaría al administrador público, al estudiante de administración pública? Lo primero, creo que hay que ser muy crítico con todo, con todo, con todo. Si tú quieres ser liberal, sé crítico con el liberalismo. Si tú quieres ser conservador, sé crítico con la teoría conservadora. Si tú quieres ser anarquista, sé crítico con el anarquismo, ¿sí? Creo que eso es clave, ser crítico inclusive con sus más profundas convicciones, ¿sí? Creo que no hay que como obedecer los paradigmas o fijarse a la ortodoxia, ¿no? Creo que hay que ser muy crítico. Lo otro, creo que hay que ser muy creativo. Hay que ser muy creativo en el sentido de que generalmente se nos dice que la administración pública es esto y esto es la administración pública y de ahí no nos podemos salir, ¿sí? Y creo que cuando la gente es creativa, pues inventa cosas,
pues incluso redefine los mismos campos, ¿no? ¿Qué tal que por ser creativos nos acerquemos a una nueva teoría sobre la administración pública, ¿cierto? Más cercana a nuestra realidad. Entonces, creo que eso es lo segundo. Lo tercero, yo diría que hay que ser muy activos. Yo creo que si yo pudiera retornar a cuando estudiaba administración pública, meterme en los semilleros de investigación, montar grupos de discusión, tratar de formular proyectos, participar en proyectos, eh, bueno, no sé, generar espacios también culturales, ¿no? Creo que esa experiencia de la huerta, no sé si ustedes la conocieron, No, 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 no. ¿no? Bueno, creo que la experiencia de la huerta es una experiencia interesante ahí para hablar sobre un montón de asuntos, sobre el problema de la tierra, sobre el problema ambiental, sobre la ciudad. Bueno, hay un montón de cosas que cuando uno es activo en la vida universitaria, pues surgen. Y, y yo creo que tratar de ser muy integral, muy integral. Creo que, creo que esos serían como los 4 consejos que les daría. Ok, ya siguiendo con esto, ¿qué esperaba encontrar de la administración pública mientras estaba estudiando? ¿Qué visión tenía sobre la carrera? Yo era más bien pesimista, la verdad. Y creo que por ahí sí era. Porque, pues, la verdad es que pues es que o sea, seamos sinceros, ¿quién dice por ahí a los 12 11 años, no, yo cuando crezca quiero ser administrador público? Sí, creo que yo no escucho al primer niño que diga eso. Entonces, pues, pues creo que, permítame un momentico, qué pena con usted. Tranquilo. Perdón, volvamos. Entonces, decía que yo no he visto el primer niño que diga que quiero estudiar administración pública, ¿no? Y lo que lo que yo esperaba encontrar en la administración pública era pues monotonía un poco, encontrarse si quiere, con lo que sirve ser un burócrata, ¿no? Que es, no quiero decirlo de una manera fea, no sé, estoy buscando formas bonitas de decir lo mismo, pero como de tratar de ser más humano, ¿no? Y creo que eso en la administración pública, pues, no sé mucho. Entonces, por eso me aventuré como a tratar de buscar otros campos más allá de la oficina, ¿no? Que también es muy válido y el que quiera explorarlo por allá, en serio que lo debería hacer. Pero digamos que yo me he encontrado con una administración pública lenta, ineficiente, eh, un poco inhumana, eh, excluyente, ¿sí? Por eso, pues mi vida laboral ha estado más como por el lado de las organizaciones sociales, inclusive de los programas sociales. El último trabajo que tuve fue con bienestar familiar. Entonces, eh, creo que fui pesimista y acerté. Sí, 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 pero bueno, es algo realista, supongo, ¿no? Y ya para abarcar todo lo que hemos hablado, Andrés, una experiencia que haya tenido bastante agradable, porque creo que la que nos comentó no fue tanto, así que otra, que la haya pasado bien. Sí, sí. A ver,
Yo creo que ese trabajo que tuve, los dos trabajos que he tenido así con comunidades, me han parecido bien satisfactorios. El primero que tuve, como les dije, tenía que ir a territorios que sufrieron la guerra con gran intensidad. Entonces, por ejemplo, uno encontraba cosas bien interesantes como que en ese municipio que les digo, que queda en Córdoba, pues obviamente tiene presencia paramilitar y narcotraficante, pero había una cosa bien interesante, y es que cuando nosotros íbamos a hablar con las comunidades, tenía el equipo de sonido más grande que yo haya visto, o sea, creo que se llama el pick-up, creo que les dicen, y Creo que sí. champeta y champeta de entidad, eso no había otro género musical, pero era chévere que uno iba a hablar con esas comunidades y, y pues no renunciaban a su identidad y a su música y a sus gustos. Y a uno inclusive le tocaba ingeniárselas para a través de esas cosas, pues establecer una comunicación con ellos, ¿no? O sea, entenderlos y tratar de, pues, de tener una relación mucho más cercana con ellos, a pesar de que uno solamente iba a trabajar. Otra también que tuve fue con una comunidad campesina en San José de Guaviare, que fui a asesorarlos, que querían presentarse a elecciones, entonces querían formular un plan de gobierno, una propuesta programática. Y pues conocí el río, el Guaviare, conocí un poco también, creo que se llama Los Pozos, San José del Guaviare. O sea, he conocido también paisajes bien bacanos, bien interesantes pues a través de mi ejercicio profesional. Eh, Quizá algo que también, pues en retrospectiva es algo bonito, ¿no? Sí, Que uno claro. pueda conocer partes de la Colombia que no mucha gente conoce, que pueda compartir de la cultura de gente pues que la cultura de ellos es como un poquito marginada. Entonces, yo creo que esas son las experiencias bonitas que me he llevado de la administración pública y pues de lo que he ejercido como profesional. Listo, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, con esto, con estos aportes finales, pues ya terminamos, culminamos con nuestra entrevista. A Andrés, muchas gracias por colaborarnos con sus saberes, con sus experiencias sobre la administración pública, con sus percepciones sobre la carrera, sobre cómo es ejercer esta profesión y cómo podemos verla también desde otras perspectivas, que creo que es muy importante en este ejercicio de aprendizaje y de formación. Muchas gracias. Si tienes algo que agregar finalmente, Andrés. No, pues agradecerles eh, a ti, Juana, a ti, Felipe, a ti, Mariana, a ti, por el espacio. Pues siempre es chévere poder un poquito saber en qué está la escuela, saber en qué están los estudiantes y pues poder formar una comunidad, ¿no? En últimas, eso también es importante, que seamos una comunidad y que podamos aprender un poco de todos y comunicarnos. Muchas gracias, Andrés. Y muchas gracias a las compañeras y a los compañeros que nos acompañaron también en nuestro grupo. Y listo, esto sería todo. Muchas gracias. Vale, chao, que Muchas esté muy gracias. bien. Igualmente. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.